La historia de Café Racer Dreams sigue creciendo con esta CRD 129, que se basa en una BMW recién RS del 77 y que es el regalo del 50 cumpleaños de su dueño. Además tiene una historia emotiva porque hay numerosos detalles como una inscripción en honor a su padre en la tija, una tija que además se ha mecanizado con un nuevo diseño, utilizando ese mismo aluminio que ya vimos en otros modelos, el Alcintoc 75, que se usa también en competición, y que se ha diseñado para adaptar el cuadro Moto Gadget Mini Pro, que bueno, consigue una estética muy curiosa en esta pieza de la parte delantera de la moto. Otro detallito en honor a su cumpleaños es el logo del 50 aniversario que hay dentro del escudo de BMW en el depósito. Como siempre, la moto está cargada de detalles que hacen que tenga un acabado muy especial, como ese depósito de frenos LSL, intermitentes Moto Gadget, al igual que los pulsadores. Se utilizan retrovisores Highsider que se integran también muy bien en ese manillar ultra low puesto al revés. En las suspensiones, como hemos visto en otras preparaciones, se utiliza una horquilla delantera de GSX-R 1000, regulable en 3 vías, una horquilla invertida que además monta el mismo equipo de frenos con pinzas Tokico de 4 pistones y anclaje radial, discos de 320, y con eso se asegura un tren delantero súper firme y que obviamente funciona mucho mejor. Mientras que en la parte de atrás se montan unos amortiguadores Öhlins Blackline, multiregulables también, y que desde luego llaman muchísimo la atención en un tren trasero tan limpio y aportan mucha más estabilidad. Siguiendo con los componentes que se utilizan en esta zona de la moto, tenemos las estriberas Tarozzi, y llaman la atención, como siempre, esos soportes artesanales que fabrica CRD, en este caso para el portamatrículas, que integran todos los cables de la iluminación trasera por dentro, y también el soporte del faro delantero, que aloja el grupo óptico, donde está integrada una corona de LED que hace referencia o recuerda un poco a las máscaras de esa serie tan famosa y que está tan de moda, que es el juego del calamar. El motor boxer característico de las R se ha puesto al día, como venimos contando en las preparaciones de CRD, y se utiliza ese tratamiento cerámico en los carburadores que esta vez se ha llevado también a las bridas, de manera que en la parte donde se unen con el cilindro tienen una unidad visual mucho más conseguida. Se utilizan escapes Trumpet y filtros ovalados K&N para que la moto tenga mucho más carácter y respire un poquito mejor, con lo que se consigue algo más de potencia cuando las tiras arriba. Además, la estética de la moto está protagonizada por este depósito con el color del Land Rover, un Land Rover que también posee su dueño, que va totalmente a juego con ese asiento monoplaza modelado a mano y con piel de búfalo de 4 milímetros, un tono también muy militar, muy en línea con ese Land Rover, que va a hacer un combo espectacular entre esta CRD 129 y ese Land Rover, consiguiendo un conjunto de ensueño. Además, como siempre, nos ha sorprendido por lo bien acabada que está, por la calidad de sus componentes y sobre todo por cómo conectan y el funcionamiento que tiene la última creación de Café Racer Dreams.